Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperan y los persigan y digan toda clase de maldad contra ustedes mintiendo. Gócense, alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. De mensajes acerca de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Y vamos a ver en esta mañana la bienaventuranza número 1, basada en el versículo 3 del capítulo 5 de Mateo, donde dice, a ver, lo pueden leer. La Nueva Traducción Viviente dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece a los pobres de espíritu y a los que se dan cuenta de su necesidad. A ellos les pertenece. Bueno, ¿por qué a los que se dan cuenta de su necesidad? Quizás nosotros no nos vemos tanto así, ¿verdad? Yo creo que uno entre más rodeado de comodidades y de todo esto, le cuesta un poquito más ver realmente cuál es la necesidad, ¿verdad? Ahora que estábamos allá por Matehuala, decíamos nosotros, ay, hay que valorar el agua calientita, entubada allá, ¿verdad? Que se tiene. No sé si ustedes llegaron a ver la película de ¿cómo se llama? Tintán, donde Tintán quería que lo metieran a la cárcel y quebra unos cristales y hace tantas cosas, ¿verdad?, para que lo metieran a la cárcel porque era Navidad y quería que le dieran de comer. No tenía para comer. Y él quería que lo metieran a la cárcel, pero nada más para que le dieran de comer, porque le preguntó a los policías a dónde llevaban los tamales. Dice, pues les vamos a dar a los presos, y él quería que lo metieran ahí. No sé si se están viendo esto. Eso es lo que está diciendo el pasaje. El reino de los cielos les pertenece a los que se dan cuenta de su necesidad, a los que son pobres de espíritu. Los pobres de espíritu son los que se dan cuenta de su necesidad realmente. Entonces Tintán va a un puesto de taquitos, porque no se lo llevan a la cárcel, ¿verdad? Se llevan a otro y a ese sí le van a dar tamales. Entonces se va a un puesto de taquitos y se lleva un taquito, ¿verdad? Entonces va a una especie como de puerta, se sienta y se acomoda todo, se prepara como si se fuera a echar un banquetazo, ¿no? Entonces de repente escucha como un gruñido de tripas y se fija a ver si eran las de él, y no eran las de él, eran las de un pequeñito que estaba a su lado. Bueno, él cuando menos hizo todo lo posible para meterlo a la cárcel, pero el pequeño no podía hacer eso. El pequeño era totalmente dependiente de lo que alguien le pudiera dar. ¿Y se acuerdan que le da el taquito? Le da el taquito. Bueno, pues están mejor esas, le da el taquito y cuando se lo da, el niño no le dice ¡top! Y se lo come y Tintán dice, ¡oh, ingrato, mastícalo! Esa es la necesidad. Realmente uno no se da cuenta de la necesidad hasta que no está realmente totalmente
totalmente. Por ejemplo, los himnos que acabamos de cantar, el de Sublime Gracia, el de, ya hasta se me olvidaron los nombres, ustedes no, haz lo que quieras, hay un manantial y una fuente, ¿verdad? Estos himnos los compusieron personas que realmente se veían ante Dios con su emperosa necesidad. Ellos se vieron realmente en su miseria, esa es la palabra correcta para todo. Se vieron en su miseria y fue como compusieron estos himnos. Y esos son los pobres de espíritu, esos son realmente los pobres. En las bienaventuranzas, quizá la división más simple es ver las primeras 4 como las que describen la relación del individuo, la relación del cristiano con Dios. Las primeras 4. Y las segundas como las que describen sus relaciones y deberes con sus con sus prójimos, con el prójimo. Una relación con Dios, una relación con los demás. Tiene que reflejarse, tu relación con Dios tiene que reflejarse con los demás. No puedes tener una sana relación con los demás si no la tienes con Dios. No la puedes tener con Dios si no la tienes con los demás. Entonces, vamos a ver esta dicha, recuerden que una dicha es algo que no hay más, ya no existe otra cosa como eso. Es lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo excelente, de lo más maravilloso que pueda existir. Esa es una dicha, esa es una bienaventuranza. Entonces vamos a ver la primer bienaventuranza. Dichosos los pobres, ¿verdad? Dice, bienaventurados los pobres. Entonces vamos a comenzar con una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Ven? ¿Cuál es la pregunta que tenemos allí? ¿Quiénes son los pobres? ¿Quiénes son los pobres? ¿Quiénes son los pobres? O sea, ¿quiénes son los pobres? Sí, a los pobres les pertenece el reino, ¿verdad? Son los pobres de espíritu, los que se dan cuenta de su necesidad en todos los sentidos. Entonces, ¿quiénes son estos pobres? ¿Quiénes son los pobres? ¿A cuáles pobres hace referencia este pasaje? ¿Este pasaje a quién hace referencia? Bueno, al inicio de la historia no había pobreza, ¿verdad que no? No había pobreza, no estaba en la mente del ser humano esa presión, esa preocupación, ese afán por adquirir cosas. No estaba dentro, el individuo en ese tiempo no tenía una cosmovisión acerca de esta palabra pobreza como se tiene hoy, ¿verdad? Porque no había que comprar, no se compraban las vacas, ¿verdad? No se compraban las cosas, no se compraban, no había empresas, no había globalización, no había nada de esto. O sea, en el inicio de la historia no había pobreza, ¿verdad? No había. Interesante. No, porque no se acumulaba, nada más se buscaba para lo necesario para vivir. No había pobreza. Pero con el tiempo la palabra técnicamente se designó para quienes se encontraban en necesidad material. Con el tiempo la palabra pobreza se designó para quienes se encontraban en necesidad material. Aunque en nuestros días, y como la Escritura lo define, pobreza, como define la Escritura pobreza, tiene que ver en su mayoría de veces con flojera y muy poco con falta de oportunidad. ¿Sí? O sea, ya en nuestros días la pobreza a veces, muchas de las veces tiene que ver más, aunque con el tiempo se fue designando para aquellos que estaban en necesidad, en nuestros días tiene que ver más con flojera que o la Escritura lo define más con flojera que ni con falta de oportunidad. ¿Sí? Entonces, fue debido a esta falta de oportunidad, de opresión, de saqueo
y una exacerbada codicia, ¿sí?, lo que provocó que gradualmente el necesitado no encontrara otro refugio sino en Dios. Entonces fue la codicia, fue la opresión, fue el saqueo, fue la falta de oportunidad lo que hizo que el individuo se encontrara en una situación de pobreza, en una situación de escasez, y que su único refugio fuera Dios. No tenía esperanza alguna. Lo único que esperaba era algo de parte de Dios, ¿verdad? Si iba con el rey, si se quejaba con el que, ¿verdad? Recuerden que en un tiempo donde los caciques, los que se apropiaban de todo, oprimían a los campesinos, oprimían a la gente y escasamente les daban para comer, y eso si acaso. Es como nuestros días, el terrible salario que manejan algunos países, como nuestro país. ¿Cuál era el salario mínimo? Imagínense en nuestros días ganar 80 pesos. Yo recuerdo que un día me platicaba mi esposa que cuando ella trabajaba allá en los taquitos, ¿verdad?, le pagaban 20 pesos diarios. ¿Y ganaba cuánto? 120 a la semana, ¿verdad? Es increíble, pero es cierto. Increíble. Entonces, fue debido a esta falta de oportunidad, fue debido a la opresión. No fue porque no hubiera. En toda la historia siempre ha habido, siempre. Ustedes se han fijado en las civilizaciones, cómo las civilizaciones tienen que comer, tienen con qué hacer sus casitas. Quizás no de los materiales lujosos y todo eso que sea, pero la gente hacía sus casas, tenía que comer, cazaba para comer, ¿verdad? Cultivaba para comer, iba al campo, a los cerros, a cosechar, a cortar cosas para comer, pero es debido a la opresión, es debido a la codicia, es debido al saqueo, es debido a la falta de oportunidad que se va produciendo esta pobreza, y el pobre no tiene otra esperanza más que en Dios. Así fue como la pobreza llegó a contemplarse en términos espirituales, ¿sí? De una pobreza de falta de oportunidad, de falta de cosas, esta pobreza fue convirtiéndose en una pobreza espiritual. Fue tomando esta forma, en esta necesidad de pobreza espiritual. Entonces, esperando completamente en la dependencia de Dios. En síntesis, la Biblia define que la riqueza no está en las posesiones. La riqueza no está en las posesiones. El rico no necesariamente es aquel que más posee. En misma manera, el pobre no es aquel que menos posee. ¿Sí? Eso es lo que la Escritura define. El rico no es el que más tiene, según la Escritura. Ni el pobre es el que menos tiene. Es curioso, ¿no? El pobre, según la Escritura, no es ni el que menos tiene, ni el rico es el que más tiene. Según la Escritura, el hombre que tiene en Dios su confianza, según la Escritura, el hombre que tiene en Dios su confianza, ese hombre es el rico. El hombre que tiene en Dios su confianza, ese es el rico. Bueno, el hombre que tiene en Dios su confianza, ese es el hombre rico. Por supuesto que el mundo define esto como una locura, como una locura. Bueno, a mí también me dicen que estoy loco cuando les digo esto. Cuando les digo esto, el mundo define esto como locura. Debemos recordar que la cosmovisión del mundo, es decir, que la manera que el mundo ve las cosas, es muy diferente a como las define la Escritura. El Señor dice: mis caminos. Entonces, en la mayoría de las veces el mundo define la riqueza en términos
en la mayoría de las veces el mundo define la riqueza en términos de ¿qué? ¿En qué términos define la riqueza el mundo? ¿En qué términos? Si yo les preguntara cuánto es suficiente, ¿cuánto me dirían? Entonces, en la mayoría de las veces el mundo define la riqueza en términos de codicia. En términos de codicia, quiere más, codicia todo, quiere más. En términos de avaricia, quiere más y no quiere soltar nada porque tiene avaricia en su vida. Quiere más y no quiere soltar nada porque es codicia y avaricia. ¿Sí? Es un avaro. Y recuerda la escritura que dice la escritura que ni con aquel que llamándose hermano sea que no quiera soltar ni un varo. Con ese ni siquiera te juntes, porque va en contra de todo lo que la escritura dice. El principio de la escritura es dichosos los pobres, pero dice la escritura, recordar las palabras del Señor Jesucristo: más dicha hay en que en recibir, ¿verdad? Entonces el mundo define la riqueza en codicia, en avaricia, en envidia, porque tiene y aún así envidia los que tienen más, ¿verdad? También en términos de celo, ¿verdad? Le dan celo de lo que los demás van teniendo. Así define la riqueza el mundo. Entonces esto termina en una corrupción total. Termina en una corrupción total. Lo vemos en nuestros días con todo lo que es una pauta de gobierno, ¿verdad? De arriba hacia abajo. Una corrupción total. ¿Quiénes son los que se hacen ricos? ¿Quiénes son los que prosperan? ¿Quiénes son los que tienen? ¿Quiénes son los que acaparan? ¿Quiénes son los que logran? ¿Verdad? ¿Quiénes son los que logran? Estaba platicando con mi hermana Marina ayer de cómo es que está designado que tú no puedes abrir una colonia, una nueva colonia, si primero esta colonia no tiene todos los servicios, que son, ya cuando menos, y con miras luego de poner la banqueta y todo. Así está determinado. Pero resulta que es al revés. Primero se hace toda la colonia y ya está todo, ya tienen todo, ya hay cientos de casas, y ya después, como a los 5, 10, 15, 20 años, si bien les parece. ¿Por qué? Porque si lo hacen como es debido, tienen que pagar más y no les va a convenir a los que venden. Entonces por eso el mundo define riqueza en términos de codicia. ¿Sí? Así define el mundo la riqueza. Para el mundo, la riqueza definida como confianza en Dios, esto es locura. Estás loco. ¿Cómo que eso es estar rico? Pero eso es. Entonces, el mundo lo define de esta manera, lo que resulta en un acaparamiento de pocos y en una escasez, ¿en los qué? En los muchos, ¿verdad? Así resulta en eso. Entonces, ¿quiénes son los pobres? Después de todo lo que dije, vamos a resumirlo. ¿Quiénes son los pobres? Esos son los pobres. En términos del mundo, esos son los pobres. Bueno, también en términos bíblicos, esos son los pobres, ¿verdad? Pero realmente los pobres del pasaje, ¿quiénes son? ¿Cómo define la pobreza? ¿Quiénes son los pobres? Los ricos, dijo el hermano. ¿Y quiénes son los ricos? Los que dependen de Dios son los ricos. ¿Quiénes son los pobres? Los ricos. ¿Quiénes son los ricos?
los que dependen de Dios. Entonces, ¿cómo define la riqueza la Escritura? ¿Cómo define la riqueza el pasaje? Los que dependen de Dios. Eso es riqueza, depender de Dios, depender de Dios. De verdad, y nosotros nos diéramos cuenta de lo que es la dependencia de Dios, de verdad nos sorprendería lo que es depender de Dios, ¿verdad? Ok, entonces esos son los pobres, los que dependen de Dios. ¿Quiénes son los pobres? Los que dependen de Dios. No son los que tienen poquito, ni los ricos son los que tienen mucho. Los pobres no son los que tienen poco y los ricos no son los que tienen mucho. Los pobres son los que no buscan a Dios y los ricos son los que buscan a Dios. Esos son los ricos. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, ¿qué dice? Ay, ya lo adivinaron ahorita. Entonces ya es una pregunta retórica que se contesta a sí misma, porque después de la información recibida, entonces, ¿qué caracteriza a los pobres? Su confianza en Dios, su dependencia en Dios. Eso caracteriza a los pobres, depender de Dios. Cuando nosotros estamos leyendo el Salmo 23, el Señor es mi pastor en lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo. ¿Y qué va a hacer? Ay, entonces yo pienso luego en la holgura, ¿verdad? En así, está bien chévere. Me imagino como en Playa del Carmen, así en la orilla, así bien padre, ¿verdad? Descansando. Me está diciendo eso. Vamos a pintar un cuadro realmente. Un cuadro realmente. Ya te platiqué de la película de Tintán, ¿verdad? Bueno, ahí está el marco. Imagínate el día, trae a tu mente, dice que no volteemos atrás, pero trae a tu mente el día más necesitado de tu vida. Bueno, yo ya ahorita vinieron como 200 a mi mente y me acordaba de aquellos. Pero trae el día más necesitado a tu mente, tráelo a tu mente, el día más necesitado de verdad. No estoy hablando de solamente de no tener que comer. Trae a tu mente eso. Si ya no trajiste a tu mente ese día, entonces ese es lo que está diciendo en Salmo 23. El Salmo 23 no está hablando de holgura. El Salmo 23 está hablando de que tú te encuentras realmente en una gran necesidad, sin embargo tu confianza está en que Dios, en medio de todo eso, te va a sacar de allí, te va a suplir, está contigo, no estás solo. O sea, que para darte cuenta de tu dependencia de Dios, de lo que el Salmo 23 está diciendo en los primeros versículos, tienes que pintar un panorama catastrófico, ¿sí? Para darte cuenta que estás de verdad en una necesidad, y entonces es cuando en medio de toda la oscuridad, en medio de todo el caos, en medio de todo este acto terrorífico, aparece Dios, aparece su luz, aparece su compañía, y entonces te saca de allí, te provee en ese momento. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué hace Dios eso? Porque hay muchos más en la misma situación, ¿sí o no? Pero a todos los saca. ¿De verdad Dios a todos los saca? ¿Dios a todos los rescata? ¿Dios está con todos? ¿Por qué a ese sí? Porque su confianza está en Dios, su dependencia está en Dios, Él está confiado, ¿sí?
Entonces, ¿qué caracteriza a los pobres? Su dependencia en Dios. La dependencia en Dios no es cuando, eso sería muy sencillo, no sería nada desafiante depender de Dios cuando estás en la holgura, ¿o sí? No plantearía ningún desafío, ni pequeñito, ni siquiera pequeño. Entonces, realmente cuando leemos el Salmo debemos de ver este panorama tan que en aguas de delicados pastos me va a hacer descansar. Pero mientras, entonces, ¿qué caracteriza a los pobres? Su dependencia en Dios, solo en Dios, su dependencia en Dios. No confía en un hombre, no confía en un negocio, no confía totalmente en Dios, en Dios. ¿Por qué? Porque la dependencia en Dios es la clase de pobreza, riqueza. La dependencia en Dios es la clase de pobreza, riqueza que se elogia. Ya sea que seas rico, ya sea que seas pobre, tú vas a Dios, tú esperas en Dios. Recuerda que no es tanto ni la pobreza ni la riqueza. ¿Sí? Son los pobres de espíritu los que son ricos. Es una paradoja, ¿verdad? Es como una... Entonces, la dependencia en Dios es la clase de pobreza, riqueza que se elogia. En Salmo 34, 6 dice, hasta lo cantamos, la última parte del canto. ¿Cómo es el Salmo 30? Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. Y al último dice, este pobre clamó a... ¿quién? ¿Pero quién clamó? El pobre. Este pobre clamó al Señor, y el Señor, ¿a quién escucha a Dios? A los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Los que dependen de Él. Los que dependen solamente de Él. Estos son los pobres. Este es el tipo de pobreza, riqueza que se elogia. Este pobre clamó y lo libró de todas sus angustias. No dice, este que estaba en la holgura clamó, ¿verdad que no? Dice, este pobre. ¿Cómo estaría el pobre? ¿Cómo estaría? No solamente estamos hablando en términos, vamos a expandirlo un poquito más. No solamente estamos hablando en términos de posesiones, ¿sí? Estamos hablando también en términos espirituales. ¿Cómo estaba este pobre? En términos emocionales, en términos materiales y en todo esto que se agregue. Era sumamente pobre, estaba solo, ¿sí? Quizás medio enfermo, estaba no tenía que comer, ¿verdad? Se sentía terrible quizás por ofender a Dios o abandonar a Dios o no buscar a Dios antes. Todo esto estaba allí agregado. Y este es el pobre que clama a Dios. Este es el pobre. No es el pobre que no es Tintán, que nada más no tenía que comer. Agréguenle todo eso. De verdad, si le agregamos todo eso en nuestra mente, formamos un panorama totalmente. Y eso es depender de Dios. Ese es depender de Dios. Entonces, tanto riqueza como pobreza está definida como confianza en Dios. En Salmo 34:8 dicen, prueben y vean que Dios es bueno. Dichoso el hombre que confía en Él. Entonces, ¿cómo vamos a probar y ver que Dios es bueno? Bueno, confiando en Él. ¿Cómo vamos a probar? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que de verdad Dios es bueno? Bueno, confiando en Él, esperando en Él. ¿Sí? ¿Por qué? Ahora, depender de Dios. Depender de Dios es solamente esperar que Él nos provea, que Él nos saque, que Él... ¿Sí? ¿Nada más es eso? ¿Qué más es depender de Dios? ¿Qué más es depender de Dios?
Pues depender de Dios nos lleva a muchas cosas, como amar al prójimo, tener sanas relaciones, nos lleva a hacer lo correcto. ¿Sí? Vamos a tocar este punto. Depender de Dios no solamente es esperar que Él me va a sacar, me va a ayudar, me va a consolar, me va a fortalecer. Depender de Dios es también hacer lo que es correcto. ¿Por qué? El rico por lo general tiende a aceptar el carácter inmoral de la religión politeísta que le rodea. Hay muchos que aceptan negocios turbios. Hay muchos que con cualquier cantidad de dinero se corrompen. ¿Sí? Con cualquier puesto, con cualquier cuestión se corrompen. Entonces el rico por lo general tiende a aceptar el carácter inmoral de la religión politeísta que le rodea, ¿verdad? Es decir, que para los ricos hay muchos dioses y en esos dioses incluyen dinero. ¿Sí? O sea que hay personas que con tal de enriquecerse, con tal de ganar una posición, ¿van a qué? Van a corromperse, van a aceptar cosas que no están correctas. Entonces, el rico por lo general tiende a aceptar el carácter inmoral de la religión politeísta que le rodea. El que depende de Dios trata siempre de hacer lo que es correcto. Es el pobre de espíritu el que se mantiene fiel a Dios, aún ante los desafíos que el mundo le plantea, ¿verdad? Vamos a hacer este negocio, vamos a hacerle así, vamos. Entonces, estamos así, expuestos a todo esto. A todo esto estamos expuestos. ¿Y qué hacemos nosotros? Le cambiamos. Ya no le llamamos mordida, ya le llamamos una ofrendita de amor, ahí le va. Y así le hacemos. Entonces, porque así, o sea, el rico por lo general tiende a aceptar el carácter inmoral de la religión politeísta que le rodea. El pobre de espíritu es el que se mantiene fiel a Dios. Así que riqueza y mundanalidad van de la mano. Riqueza, mundanalidad. Pobreza, piedad van juntas. Riqueza, mundanalidad, pobreza y piedad van juntas. Van juntas. Uno prefiere ser pobre que rico. Uno prefiere hacer lo correcto que lo incorrecto. Entonces, de hecho, la escritura en Apocalipsis, la iglesia, se le dice: tú dices, yo soy rico, ¿y me qué? Me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo esta parte. Fíjense cuál es la riqueza de estos que menciona allí en la iglesia. Tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido. ¿Y cuál es la expresión de ellos? De ninguna cosa tengo. O sea, que allí dentro de esas cosas incluye a Dios, porque está confiando en sus vida. Esa pauta marca la riqueza de este hombre. Y luego le dice el Señor: ¿y no sabes que tú eres? O sea, que puede traer Versace y está, no trae nada puesto, ¿verdad? Y puede traer, dice que está ciego. O sea, ¿por qué le dice que está ciego? Está limitado en su vista, porque él está viendo todo lo que tiene a su alrededor, todo lo que le rodea, toda su holgura a su alrededor, ¿sí? Su comodidad, su forma de vivir, todo está allí, ¿verdad? Y él está viendo eso, pero todo es hacia abajo. Realmente no ve nada espiritual, hacia
arriba. Él no ve su necesidad del reino de los cielos. Y como no ve su necesidad del reino de los cielos, no trabaja en esa necesidad. No se quebranta. No recurre a esa necesidad que es el reino de los cielos. Entonces le dice, ¿y no sabes tú que eres un desventurado, miserable? O sea, que no tiene nada. De verdad no tiene nada. Así es la escritura. Nada es nada. Recuerden Salomón. Salomón lo tuvo todo, ¿verdad? Todo lo tuvo Salomón. Todo, absolutamente todo. Y al fin de cuentas, bueno, antes de eso, ¿pero por qué tenía todo? ¿Pero por qué tenía todo? Dios se lo dio. Le dijo, por cuanto tú no me pediste nada de eso, nada más sabiduría, ahora te voy a dar bastante, ¿verdad? Entonces llegó a tenerlo todo por Dios. Y luego llegó a perder todo. ¿Por qué llegó a perderlo todo? Y por Dios, hombre. Así dijo él. Por Dios, hombre, ¿cómo lo va a perder? Llegó a perderlo todo por Dios. ¿Sí? Cuando pierde su necesidad de, no tiene nada. No tiene absolutamente nada. Por eso le dices, eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Recuérdate que el rico, por lo general, el rico, no todos los ricos, porque hay ricos que buscan realmente a Dios, ¿verdad? Son pobres de espíritu, no pobres materialmente, sino de espíritu. Pero los ricos en sí, en su holgura, tienden a aceptar el carácter inmoral de la religión politeísta que les rodea. Y aquí los vemos en algunos con esta iglesia, en Apocalipsis. Entonces los pobres también son personas de espíritu humilde, ¿sí? Entonces los pobres se caracterizan primero porque dependen de Dios. Los ricos, muchos de ellos no dependen de Dios. Entonces los pobres por su dependencia de Dios. Y siguiente cosa, los pobres también son personas de espíritu humilde y quebrantado. Entonces, cuando uno es de espíritu humilde y quebrantado, lo que dice Isaías 57:15, a ver, ¿lo pueden leer, por favor? Isaías 57:15. Así dijo Yahshua sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, para hacer vivir el espíritu de los humildes, le da vida. ¿Y el corazón qué? Vivificar el corazón quebrantado. O sea, en cierta forma les da vida, aun cuando ya están sin esa vida, ¿verdad? Sin esperanza, o sea, hay esperanza. Entonces, los pobres también son personas de espíritu humilde y quebrantado. Es que cuando realmente nos vemos en nuestra necesidad, ¿verdad? Ya les planteé el caso, ya les planteé el hecho. Salmo 23, versículo 1 y 2. Realmente solamente están, es que nuestro problema es que los leemos antes, pero realmente si ponemos el versículo 1, 2, ¿cuál es el versículo donde dice, y aunque ande en valle de sombra de muerte? ¿El 3 o el 4? ¿El 3? El 4. Entonces, vamos a darle lectura al revés. ¿Sí? Vamos a darle lectura al revés. Ahí está, sí es el 4. A ver, vamos a leerlo al revés. Primero leemos el 4. Y luego
el 1, 2 y 3. ¿Qué dice? Ahí está. Entonces, si te fijas, así funciona. Así es. Así es como se quebranta el espíritu. Así es como se llega a la humildad. Realmente uno no va a llegar a ser humilde. Realmente uno siempre va a estar peleándose con todos. Siempre va a tratar de ver los defectos de los demás. Siempre va a tratar esa es como arrogancia en uno, como ego en uno, que trata de ver siempre los demás, siempre está peleando con los demás, siempre trata de ser superior a los demás, siempre. ¿Por qué? Porque no está quebrantado, no está quebrantado. Realmente alguien que está quebrantado, alguien que ha sido quebrantado, experimenta primero el versículo 4. Eso es lo que realmente te quebranta. ¿Sí? Ha pasado con personas. Está esa historia de aquella persona que vivió el holocausto nazi, ¿verdad? Y estuvo en cautiverio por ellos, uno de los campos de concentración, ¿verdad? Fue este hombre que llegó a hablar de la resiliencia, ¿verdad? Cómo llegó a sobreponerse de todo eso que pasó. Realmente fue un hombre que fue maltratado, o sea, quizás no comía, quizás enfermo, y sobrevivió en estos campos de concentración. Y él hoy puede decir de lo que es salir adelante, de lo que es sobreponerse al maltrato, de que no quede un daño allí en el corazón, en la mente. ¿Por qué? Porque realmente nos quebranta el hecho de no tener nada, cuando nos abandonan, cuando nos hallamos en la miseria en todos los sentidos: miseria espiritual, miseria económica, miseria emocional. Eso es lo que nos quebranta. Entonces, cuando salimos de esa miseria, ya nos cuesta más ver las faltas de los demás. Ya nos cuesta más estar peleando con los demás. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que realmente no tienen ninguna importancia. Porque nos hace humildes, nos ayuda a aceptar nuestros errores, nos ayuda a ver cómo somos, pero también nos lleva a ver qué hace Dios con nosotros, cómo nos va transformando. Es cuando uno dice: es que yo ya no soy aquel. Yo recuerdo cuando decía uno de mis hermanos, dice: es que antes ahí me era bien corajudo. ¿Verdad? Era bien corajudo. Pues bueno, quizás ya no soy. Pero es hasta que te hacen, Señor, ver tu necesidad de Él. Entonces, los pobres también son personas de espíritu humilde y quebrantado. Ahora, si ya vimos quiénes son los pobres, recuerde bien, los pobres son los que dependen de Dios, y los ricos también son los que dependen de Dios, según la Escritura. Porque no vamos a decir: entonces todos descartamos a todos los ricos, ninguno depende de Dios. No, los ricos son los que dependen de Dios, así como los pobres también son los que dependen de Dios. En sí, eso es lo que está marcando. La dicha está para los que dependen de Dios. ¿Y qué caracteriza? La dependencia en Dios. Por último, ¿qué reciben los pobres? ¿Qué reciben los pobres? ¿Qué reciben los pobres? Yo pensé que te iban a dar tu casa de Infonavit, o no sé, o tu mansión en la playa, ¿no? ¿Qué reciben los pobres? La lotería, no, tampoco, no es nada de eso. No,
¿Qué reciben los pobres? Dice, dichosos los pobres porque ellos heredarán el reino, el reino. Entonces, ¿qué reciben los pobres? El reino de los cielos, eso es lo que reciben. Alguien tiene sed, venga y beba, aunque no tenga dinero, venga, tomen vino o leche, es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno y disfrutarán de la mejor comida. Esto es lo que reciben los pobres. Isaías 55, 1 y 2. Ahora, el reino de los cielos es para los pobres, nuestro pedacito de cielo. No nos creen, ¿verdad? Nos cuestionan, nos dicen, ¿verdad? Como hace poquito nos decían, ¿y ustedes cómo saben que van a ir al cielo? ¿Y tú cómo sabes que lo que te recetó el doctor te va a ayudar? Sin embargo, vas y corres a la farmacia y le dices, deme 10 de estas. Pero nomás te pidieron una así, pero 10 para mejorar. Es Pablo, ¿verdad? Pero vamos a recibir nuestro pedacito de cielo. Todo aquí en la tierra nada más es un comienzo de nuestro pedacito de cielo. Si no, te va a pasar lo que el que está allí. Necesita el rico con todo, allá abajo ya. Ahora, si tú vas a recibir el reino de los cielos, entonces tienes que hacerlo con humildad. Tienes que hacerlo con humildad. Tienes que ser una persona humilde. Tienes que ser una persona humilde. Una persona que no está por encima de los demás. Una persona que no lo sabe todo, ni quiere saberlo todo, sino una persona que no lo ignora todo. Una persona que siempre está en pro de los demás, se preocupa por los demás. Entonces, tienes que recibir el reino de los cielos en humildad. El Señor Jesús dijo que deberíamos de ser como Él, manso y humilde, manso y humilde, que no cree entonces tenemos que ser como Él, humildes. El reino de los cielos, si se recibe con humildad, tiene que recibirse con humildad dependiente que tiene un niño pequeño. Con la humildad dependiente que tiene un niño pequeño. Ay, aquí ninguno. ¿A qué hora salió a trabajar ayer Vivi? Hermana, ¿cómo le fue con la comida ayer, Isabel? Lavó, planchó, todo, hizo todo lo de la casa. ¿Sí? ¿Cómo le fue a Samara con su investigación de no hacen nada? Ya me acordé, no hacen nada, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Ya me imagino a Madi, por la mañana se levanta, tiende la cama, todo, trapea el cuarto, ¿verdad, hermano? No hacen nada. ¿Cómo se debe de recibir el reino de los cielos? No haces nada. No haces nada. No haces nada para recibir el reino de los cielos. Todo depende de Dios. Todo depende de Dios. Solamente tienes que hacer algo. Hacer lo que es correcto. Hacer lo que es correcto. Pero ya, porque ya estás en el reino de los cielos. No para ganarte el reino de los cielos, sino porque ya estás en el reino de los cielos.
Tú tienes que depender totalmente de Dios. Entonces tiene que recibirse con humildad dependiente que tiene un niño pequeño. Es precisamente que al comienzo del sermón del monte, que Jesús contradijo todos los juicios humanos y todas las expectativas nacionalistas del reino de Dios. Porque dice, el reino es dado a los pobres, no a los ricos, a los débiles, no a los poderosos, a los niños pequeños lo suficientemente humildes como para aceptarlo, no a los soldados que se jactan de poder obtenerlo por sus propias proezas. ¿Sí? Entonces, ¿a quién es dado? A los niños, a los pobres. Los niños dependen totalmente de Dios. ¿Se acuerdan cuando dijo, dejad venir los niños a mí porque de tales es? Entonces, ¿a quién les pertenece el reino? A los niños y a los pobres de espíritu. A ellos les pertenece el reino. ¿Por qué? Porque no fueron los fariseos quienes pensaban que eran tan ricos en méritos, ¿verdad? No fueron los fariseos quienes pensaban que eran tan ricos en méritos los que entraron en el reino de los cielos, ¿o sí? ¿Sí entraron ellos? Al contrario, ¿cómo los describió Jesús? Pensando que ellos eran dignos, pensando que ellos eran ricos en sus méritos. ¿Cómo les dijo el Señor? A mi hermano Pepe le encanta decir, ¿cómo les decía, hermano? Víbora, yo le decía a Pepe blanqueados. Esos son sus méritos. Esos son sus méritos, ¿verdad? Eso es lo único que tenían, víboras. Entonces hay que recibirse con humildad. No es a los ricos, no es a los poderosos, ¿sí? Es dado a los pobres y a los débiles. Yo creo que esa palabra no quiere encontrarse en ninguno de nosotros, ¿verdad? Debería, porque el poder de Dios se perfecciona en la divinidad. Sí, entonces, la condición indispensable para recibir el reino de Dios es reconocer nuestra pobreza espiritual. La condición indispensable para recibir el reino de Dios es reconocer nuestra pobreza espiritual. ¿Verdad? Muchos quieren ganar el reino de los cielos haciendo algo, cuando solamente es reconocer nuestra pobreza espiritual. Es decir, como Charles Spurgeon lo expresó en otras palabras, la forma de elevarnos en el reino de Dios es hundiéndonos en nosotros mismos. Así de sencillo. La manera de elevarnos al reino de Dios es hundiéndonos en nosotros mismos. Ni yo puedo, ni yo sé, ni yo hago, ni yo, ¿verdad? Yo no. Es Dios. Veámoslo de esta manera, es Dios, todo en mí es Dios. Dios hace todo en mí. Dios te sana, Dios te toca, Dios te cuida, Dios te consuela, Dios te fortalece. Y también Dios permite que caigas en tus enfermedades, en tus necesidades, en tus soledades, para que te des cuenta que Él está ahí. Pero es, al fin de cuentas, Dios. Entonces, dichosos los pobres, porque ellos verán a Dios. ¿De quién es el reino de los cielos? ¿De los qué? De los pobres en espíritu, de los pobres. Así que demos toda la gloria al ante y